El libro de Proverbios, que es un libro que se dice que Salomón escribió como un libro para sabios consejos de vida, comienza con la frase: "El temor de Dios es el principio de toda sabiduría". Hasta hace no poco yo escuchaba a la gente que hablaba de, sí, el temor de Dios, el temor de Dios. Esa frase suena muy importante para los cristianos y para mucha gente, pero yo no la entendía del todo. Y bueno, ahora ya la entiendo. Y la cuestión es que me doy cuenta que es tan real que, sinceramente, yo, con toda honestidad, no puedo mencionar un caso donde no se cumpla el motivo real detrás de esa frase, ya que es cuestión de tiempo que todo mal acto será castigado. Por ejemplo, vemos muchas figuras históricas, ¿no? Por ejemplo, Nixon, John F. Kennedy, la mafia, ¿no? Y todas estas figuras, especialmente la mafia, son gente que cometen cosas malas o inescrupulosas, digámoslo así, inmorales. Y esto es relevante porque cuando se habla de este fragmento de la Biblia, digamos que no se hace alusión a alguien tonto, porque si bien se dice que el fool, en inglés la palabra que se usa es fool, o sea, alguien que podríamos entender como tonto, un fool es el que no sigue este consejo, pero ellos en el capítulo se refieren a alguien que es un fool como alguien malo, no a alguien tonto. Así que por eso es tan relevante. Cuando en la Biblia hablan de por qué eso ocurre, ese temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, es porque, bueno, tú haces algo malo y te salió bien, o sea, te resultó, pero, y eso es algo que en el mismo capítulo se dice. Sí, a lo mejor te funciona, sí, a lo mejor te ríes, sí, a lo mejor al prójimo le robas, pero tú lo que no sabes es que su mismo acto va a ser el motivo de tu caída. Y es aquí cuando yo me digo, yo no conozco un solo caso donde esto no se cumpla. Veamos miles de ejemplos, ¿no? Podemos, ajá, puedo mencionar ejemplos muy meme, muy que parece sin importancia, gente que no importa. Gente tonta, pero que no importa y que es mala y que cometió cagadas. Pero mencionemos, por ejemplo, la mafia italiana, porque lo que les pasó a ellos fue básicamente exactamente lo mismo que mencionaban en este capítulo de la Biblia. ¿Qué hacían esos mafiosos que, ahorita voy a mencionar la relación que tenía con John F. Kennedy, pero básicamente ellos controlaban los grupos de sindicatos y a través de ellos podían intimidar gente, inclusive influyeron en la creación de la película del Padrino para que no se mencionara la palabra mafia. Fueron gente de mucho poder en su momento. Incluso se dice que ellos ayudaron a Kennedy a robarse la elección. Y bueno, se dice porque, bueno, esa parte de la historia, si bien yo sí creo que se robó la elección con la ayuda de la mafia Kennedy, ya que hay bastante argumento sólido, se dice también que la mafia fue la que mató a Kennedy. Si bien no me consta que ellos lo hayan matado, sí le pusieron precio a su cabeza. Así que bueno, dejando eso de lado, en el caso de la mafia, llegaron a tener tanto poder que literalmente pudieron robarse una elección para los demócratas, ¿no? Cosa que, bueno, el Partido Demócrata nunca hace eso. Y mencionando el ejemplo de la mafia, por ellos es que se creó la llamada Ley Rico, o sea, racketeering, indictment, básicamente para poder proseguir a crimen organizado. Y bueno, si vemos cómo es que tantos de esos famosos mafiosos cayeron, muchos de ellos cayeron porque los mismos cimientos de su grupo, es decir, la fraternidad, la hermandad, tú vas a iniciarte este día y quemarte la foto de este santo y cortarte la mano y dar un juramento de que si traicionas a la mafia, a tu hermandad, a tus hermanos, si tú traicionas ese juramento,
tú vas a irte al infierno y a quemarte eternamente, así como está quemándose la foto de ese santo. Todos esos principios de esas organizaciones criminales, de esas mafias, básicamente fueron el mismo motivo por el cual cayeron, así como lo dice la Biblia. Y quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, está la historia del famoso mafioso Michael Francis. Este tipo lo que hizo fue que robó impuestos del gobierno, a él le compraban más que el gobierno y bueno, no declaraba impuestos porque era algo ilegal y robó demasiadas cantidades de dinero, o sea, el tipo creo que ganaba como 1 o 2 millones de dólares a la semana, o sea, demasiada cantidad de dinero. Y ojo, puede que esté diciendo una cantidad de dinero demasiado baja, o sea, o sea, a veces creo que hasta hasta más. Y el tipo, él mismo en su canal de YouTube, que por cierto, muy bueno, lo recomiendo absolutamente, él narra cómo al final esto cayó porque la persona que vino a él con esa idea, un esquema muy sólido, creado por un contador que sabía mucho del tema, prácticamente fue y lo traicionó. O sea, fue y lo arrestaron por otro crimen totalmente sin relación y al final el tipo para salvarse el culo dijo, les puedo dar información de tal, la persona tal, ¿no? Que es al que ustedes de verdad quieren. Y dijeron, ok, suelta la info y te bajamos la condena o lo que sea. Y al final, el mismo Michael Francisci, él lo dice, no fue porque yo haya dicho info, no, siempre es ese tipo de cosas. El crimen organizado casi siempre cae porque alguien te traicionó. Y él mismo dice, si tú quieres hacer un crimen, te voy a decir exactamente cómo puedes hacerlo. Hazlo solo, porque si lo haces con otro, te van a traicionar. Y es básicamente lo mismo que dice la Biblia. Es, es básicamente cómo inicia el libro de los proverbios, ese tipo de situaciones. Tú piensas que te salió bien, tú piensas de conspirarte con otros con los que tú confiabas y que todo te iba a salir bien y que sí, sí, pobrecito lo jodieron al otro. Pero tú solo es cuestión de tiempo para que por sí mismo tu propia acción sea el motivo de tu caída. Yo nunca, nunca en mi vida he visto que eso no ocurra. Nunca he visto que no ocurra. Y yo aquí estoy quizás haciendo algo supersticioso, pero es así de simple. O sea, la única ocasión u ocasiones donde yo puedo decir, ah, es que no pasó esto, no pasó este fenómeno, es en ocasiones donde aún no le ha pasado, pero en mi experiencia siempre es cuestión de tiempo para que los que hagan mal injustamente paguen. Y, y voy a hacer la broma de que, ah, lo dice la Biblia, palabra de Dios. Así es, ¿no? Pero así como puedo mencionar esto, puedo mencionar el caso de Richard Nixon. ¿Qué le pasó a Richard Nixon? Watergate. El tipo hizo algo medio sin escrúpulos y bueno, lo usaron en su contra y lo jodieron por eso. O sea, y ponte a pensar, tú, audiencia y espectador, en casos de ejemplos, en gente, en ejemplos donde alguien haya hecho algo malo, ya sea que te hayan jodido a ti o que hayan jodido a alguien, ¿no? Y tú vas a observar eventualmente, al menos eso es lo que puedo decir yo con mi experiencia de vida, que para mi edad es suficientemente variada, que tampoco soy el que sabe más, ¿no? Siempre hay alguien más listo que uno, pero al menos en mi experiencia de vida, tú podrás ver que a esa persona sus motivos y cosas con las que te hizo daño serán el motivo de su caída. Nunca yo he visto que alguien haga algo mal y sus propias acciones no se le tornen en contra. Es simple cuestión de tiempo. Y si tú no lo has visto, eventualmente tú te enterarás de que a esa persona algo le pasó.
y fue como resultado de las acciones que él hizo. Puedo mencionar ejemplos más claros que el simple hecho del Nixon y del JFK y de la mafia, pero realmente así es como, por ejemplo, muchos casos de corrupción se descubren. Por ejemplo, el Bester Gordillo, ¿qué hizo? Fue y para lavar dinero y hacer todo lo que ella hizo de corrupción, ¿qué hizo? Fue y hizo un esquema súper complejo de lavado de dinero que solo se podía hacer de no sé qué modo, y eso mismo fue el motivo de su caída y de que cayera en prisión. Sí, la liberaron, sí, puta mierda, vivimos en México, pero básicamente, si la tipa no hubiera lavado dinero, nunca hubiera ido a prisión. Y para mí eso es una prueba de ese tipo de cosas. Y no me importa si es el karma, si es Dios, si es la providencia, si es el universo, la ley de atracción, no me importa. Pero yo siempre he visto que eso pasa. Y que el hecho de que esa tipa haya injustamente salido de prisión, hombre, yo no creo que eso pueda quedar impune. Eh, Final, ¿qué me importa, no? O sea, que, en ese tipo de situaciones yo no tengo mucho poder ahí y no me interesa tener poder sobre ellas. Pero esa es mi bendita opinión personal, que eventualmente todo ese tipo de cosas se pagan. Y, por ejemplo, está el famoso libro Crimen y Castigo de Dostoyevski, ¿no? Que habla de las consecuencias internas que el mal tiene para uno, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene mucha envidia es una persona que muchas veces se ciega a sí misma y no ve las oportunidades que enfrente tiene para progresar y para crear bien, porque se la pasa envidiando a otros, ve lo del otro y no ve cómo hace lo mejor para sí mismo. Y bueno, en los negocios muchas veces es bueno en parte ignorar la competencia para que te enfoques en hacer lo mejor posible en lo tuyo. Pero bueno, el que es un ejemplo, el cómo funciona la envidia es un ejemplo de cómo el, el pecado o las malas actitudes o el mal que uno tiene o hace realmente a ti mismo te perjudican por sí solo. Y la diferencia entre los ortodoxos y los católicos es que los ortodoxos necesariamente piensan que el mal será retribuido con acciones externas a la persona. Los católicos son mucho de el pecado te impide tener la aviación beatífica y ser salvado, etcétera. Que los ortodoxos tienen lo mismo a su modo, pero los ortodoxos sí o sí ven como necesario un castigo externo. Y esa es una diferenciación muy clara. Yo soy de la opinión de los ortodoxos, o sea, yo pienso que si tú haces mal, siempre te va a llegar tu merecido. No importa cuando te escondas. Y bueno, una persona que yo conocí, un militar, me dijo a mí una vez, mira, a mí me han disparado en todo el cuerpo prácticamente, tócame el brazo, lo tengo hecho de metal. Y lo toqué y joder, o sea, sentí un tornillo y impresionante, ¿no? Gran tipo, o sea, si el tipo está viendo este video, ¿verdad? O sea, qué gran persona, o sea, me cayó muy bien. Pero, pues, el tipo me dijo, mira, aquí nosotros tenemos un dicho y es que a veces si te va a toca, te toca. Y a veces, si no te escondes, y a veces, aunque corras, te escondas, te va a tocar. O sea, básicamente karma. Hay cosas que simplemente te van a llegar por mera retribución, porque te lo mereces. Y no importa cuánto te escondas, cuánto intentes hacerle a huir, te va a llegar. Tarde o temprano, te va a llegar. Ya, bueno, voy a contar algo que él me dijo, porque bueno, tampoco me dijo que no dijera nada, pero el tipo luego me dijo que él llegó lejos, él está en su carrera en un punto donde él, su familia la tiene bien, su hijo y su esposa viven muy bien, y llegó de nada a ser alguien bastante importante dentro de lo que cabe, porque él ayudaba a otros.
porque él ayudaba a gente con deudas a pagar cosas cuando necesitaban y que eso luego hizo que esa gente le debiera favores o que simplemente por buena voluntad le debieran favores. Y bueno, yo ya pensaba de ese modo antes y yo pienso así. Y bueno, mi experiencia de vida lo demuestra así. Ese tipo de cosas que realmente tipo la filosofía muchas veces se queda corta para ese tipo de cosas. Si bien podemos hacer argumentos filosóficos, la mejor prueba de ese tipo de fenómenos es la vida misma, es el ir y darse cuenta así es como pasa. Así que bueno, esta vendría a ser la primera parte del show. Y un error que comete mucha gente al creerse por encima del karma o al creerse por encima de la justicia, del Dios, del bien mismo, es que lo hacen porque tienen un ego estúpido e injustificado. ¿Qué tipo? A ver, si establecemos la justicia, ya sea que el karma o Dios o la forma en la que quiera decirle, porque Dios o por lo que sea, si establecemos a la justicia y al bien objetivo como lo más importante, o como digámoslo, el bien supremo, o como el modelo ideal a seguir, no importa si crees en Cristo o en quien quiera que tú creas, si establecemos eso como algo, lo más importante, ¿qué tan malditamente arrogante tienes tú que ser como para creerte por encima de eso? Por, ya sea, aunque seas ateo, o sea, hay ateos que creen en que el mal está mal y que reconocen ciertos estándares de justicia. O sea, ¿quién puta mierda eres tú? Seas lo que seas, creas en lo que quieras, como para creerte por encima del bien mismo, de lo más importante, o del bien supremo, o de lo más importante, ¿no? No importa si eres materialista en este sentido. ¿Quién, si algo está por encima de todos, quién eres tú, pedazo de humano mortal, que eventualmente tú vas a morir? ¿Quién eres tú como para estar por encima de ese bien mayor, supremo, absoluto? O sea, no puedes, no lo estás simplemente. Bueno, el equivalente comunista de esto, ahora que lo piensas, será la dictadura fracasada de mierda, pero bueno, ahorita no vengo a hablar de enfermedades mentales. Y es justamente por ese mismo error del ego. Ojo, el ego no es malo. O sea, pues si usted no quiere tener un ego, péguese un tiro, porque eliminar el ego, pues si estás vivo vas a tener un ego porque simplemente es la personalidad que desarrollas mientras estás vivo. Pero si bien el ego no se puede eliminar, también es un error dejar que tu ego te domine porque del ego vas a hacer decisiones egoístas y que moralmente pueden estar muchas veces mal. Ojo, el ego no es malo en sí, es la gente que no lo sabe controlar el problema. Es la gente que lo pone por encima de todo, porque para tú creerte por encima del karma, la justicia o del bien mayor, vaya, háblalo como quieras, para tú creerte por encima de eso tienes que ser realmente muy arrogante. Entonces, y es por eso es que la Biblia habla tanta de humildad, o sea, no porque el ego sea malo, sino porque cuando la gente se enfoca tanto en el ego, en yo, satisfacción personal, en mis deseos egoístas, que bueno, cada quien realmente está en su derecho de crearse una vida buena y nadie está obligado a vivir una vida monástica, ¿no? Pero pues dejando ciertos parámetros perfectamente entendibles de lado, que sí, tú quieres tener tu ego, tú quieres tu dinero, etcétera, está bien, eso es entendible y es perfectamente natural y sano. Pero más allá de eso, un ego injustificado, elevado, que no te deja ver la realidad y que no te deja hacer las mejores decisiones, que te hace creerte, estás por encima de cosas que no estás, simplemente le estás diciendo una mentira a ti mismo porque te crees por encima de leyes objetivas que gobiernan la realidad. Un ego de tal forma, de tal magnitud, es lo que te va a llevar justamente a tu destrucción, porque el ego, lejos de ser tu amigo y de reconocer tus límites, de reconocer em, la realidad objetiva sin que el ego te joda, un ego tal grande que eres un pedazo de mierda irrealista, tonto,
porque es realmente muy tonto pensar que tú estás por encima del bien, de lo más importante, lo más poderoso que hay en la existencia. O sea, digamos que eres un comunista y tú piensas que la dictadura fracasada es el bien supremo, bla, 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 bla. O sea, digamos que es verdad, que no lo es, pero digamos que es cierto eso. Si esa narrativa de Marx es cierta y yo me creo por encima de ella, yo soy un idiota. Entonces, lo mismo con lo que sea el bien supremo que tú tengas en tu posición. En mi caso es la justicia y para la mayoría de la gente lo es la justicia y el hacer el bien. Si adoptamos esa cosmovisión, si yo me creo por encima de eso, soy un idiota, soy un arrogante. Y el ego me está haciendo que yo me venda una puta mentira. O sea, porque una cosa es ser arrogante y creer en cosas que no tienen puto fundamento, y otra cosa es creer en ti mismo. Por ejemplo, la diferencia es esta. Si tú piensas que eres el mejor en algo, a ver, puedes pensar eso si estás metiendo horas de trabajo para probar que eres el mejor o para probar que eres mejor que otros y luego lo demuestras a través de actuar y a través de acciones objetivas, desarrollar esa habilidad y confianza. Pero si tú piensas que eres el mejor en algo y te la pasas viendo estupideces todo el día o no haces nada, ahí simplemente te estás mintiendo. Pero por otro lado, por ejemplo, si yo pienso que mi novia es la mujer más bella del mundo y, a ver, ¿cómo me puedes tú probar que no lo es? Porque hay ciertos parámetros objetivos para decir la belleza, pero realmente no podemos organizar un concurso de quién es la mujer más bella donde se metan todas las mujeres para ver quién es la más bella. Entonces, realmente, si no está compitiendo en eso, podemos decir que no lo es. O sea, si no estamos realmente comparándolo o midiéndolo o sea, realmente qué tanto parámetro podemos meter en ese tipo de escenarios, ¿no? Afuera de que no se diga cosas como mentirse la realidad o no querer ver la verdad cuando la verdad está ahí y es muy clara. O sea, a no ser que vayas contra cosas como la ciencia, tipo, como, o cosas contra como la gravedad o cosas así, a no ser que vayas contra cosas de ese estilo, todo se vale. Tú puedes creer lo que quieras, porque realmente ahí no se puede decir que tú estás mintiendo. O sea, por ejemplo, si tú piensas que puedes volar y estás mintiendo, te estás diciendo una estupidez. Pero si tú dices, por ejemplo, digamos, si digamos que eres Elon Musk y acabas de vender PayPal, y tú dices, yo puedo hacer una compañía que venda cohetes. Ahí no hay mentira. Ahí es, o sea, ahí yo, ¿se puede? Sí, ahí es fair. Ahí tú puedes pensar lo que quieras siempre y cuando no vayas contra los parámetros de la realidad objetiva y siempre y cuando tu actuar sea concordante a tus actuares objetivos. O sea, no pienses que eres el mejor si no haces nada por ser el mejor. No pienses, quiero tener un canal de YouTube y un podcast si no haces nada por eso. Y es más, si no estás trabajando por lo que quieres, mejor ríndete. Porque si no haces lo que realmente tú necesitas hacer para lograr tus objetivos y para lograr lo que quieres, posiblemente te estés mintiendo a ti mismo. Segundo, sinceramente, la única opción que tienes, si no te rindes, es sentirte miserable porque no estás haciendo lo que dijiste que estabas a hacer. O sea, si tú dices, voy a hacer, voy a perder peso y no pierdes peso y luego te sientes como la mierda porque, oh, dijiste una puta mentira. Si tú haces eso, bueno, amigo, te vas a sentir mal. O sea, te vas a sentir a ti mismo, vas a andar, ay, porque no tengo disciplina, etcétera. O sea, o lo haces o no lo haces. No hay intentos. Es así de simple. Así que bueno. Y bueno, el mensaje que quiero concluir de toda esta charla y que quiero concluir de toda esta conversación es, nunca se mientan a sí mismos, no se crean que están por encima de la justicia, del bien y de lo más importante
del principio rector. Básicamente, lo que ustedes más importante vean en su cosmovisión, ya sea Dios, ya sea la justicia, ya sea la puta dictadura fracasada, el comunismo. Bueno, eso es básicamente lo que me gustaría concluir con esta charla. Nadie está por encima de Dios, de la justicia, del karma, o sea, no caiga en ese error porque eso eventualmente, yo nunca he visto que no te autodestruya. Nunca he visto que eso acabe bien. Y nuevamente, si ustedes se pueden a buscar en sus propias vidas, gente que conocen, en historias que han oído de gente, podrán ver muchas veces donde algo así pasa. Y si no ha pasado aún, es posiblemente cuestión de tiempo. Y yo firmemente creo, ese tipo de castigo llega primeramente cuando es justo, o sea, llega en un momento en el que va a ser justo que a esa persona le pase lo que le debe pasar. Y segundo, además de eso, va a llegar, yo creo, en el peor momento posible para esa persona. Y ya aquí, algo, opinión personal, cuando, voy a decirlo así, el karma o la justicia le llega a alguien bueno, porque esa persona, a pesar de ser buena, bueno, hizo un error y bueno, tampoco porque sea muy bueno vamos a permitir que se quede impune, ¿no? O sea, nadie está exento a recibir castigo por sus actos. Bueno, si a esa persona le llega ese castigo, es una buena persona, pero digamos cometió un error, pues yo creo que esa persona le llega rápido. Pero cuando alguien es malo y le llega y le llega y hace mal constantemente, yo lo que creo es que a esa persona le va a llegar ese castigo en el peor momento en el que le tenga que caer. Porque es todo el cúmulo de mil mierdas que hizo. Y le va a llegar en el peor momento. Eso sí, no es injusto y se va a merecer todo lo que le pase. Así que bueno, así concluimos la primera parte de este podcast. Vamos al siguiente tema. En la segunda parte de este podcast voy a hablar de el estrés y la creatividad y bueno, cómo funciona en relación con la habilidad de aprender cosas, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es lo que nos permite aprender, lo que le permite al cerebro moldearse para aprender nuevos idiomas, nuevas habilidades, nuevas cosas, según lo que cada quien desee aprender. Y lo que pasa es lo siguiente. En los humanos es normal jugar, no todos jugamos Monopoly, todos jugamos lo que sea con nuestros seres queridos, alguna gente juega videojuegos, otros juegan otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, los animales practican a cazar a través de pelear con otros de la manada, literalmente mordiéndose para así entrenarse a matar. Eso es literalmente lo que hacen. Están entrenando cómo matar bien a las presas que van a cazar al futuro. Y lo hacen jugando. Por eso todos los animales juegan. Nuestro cerebro aprende cosas a través de la neuroplasticidad. Y básicamente una de las muchas formas en las que la neuroplasticidad se activa es a través del estrés, o sea, a través de deep focus, es a través de entrar en un estado profundo de concentración y así meterle muchas horas a algo hasta que tu cerebro comienza a hacer los debidos cambios que te permiten acceder a esa habilidad, ese idioma que tú has desarrollado. Mas, sin embargo, el problema con ese tipo de cosas es que la mayoría de la gente simplemente no le va a meter el esfuerzo, las horas, la dedicación a ser bueno narrando podcast, a ser bueno escribiendo, a ser bueno en cualquier actividad que hacen. Por ello, cuando tú tienes asociado a cierta cosa, a cierta actividad, el jugar, el ser divertido, sí, esto me gusta, y no te enfocas tanto en el estrés, que el estrés es necesario, simplemente. O sea, cuando tú te enfocas más en tratarlo como un juego, eso te permite entrar más fácilmente en un estado de profunda concentración y eso significa que vas a meterle más horas, más tiempo,
durante más periodo de tiempo a cierta actividad que luego te brindará los resultados que tú deseas obtener a través de adquirir esa habilidad, adquirir cierto conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando digo esto, no significa que el estrés es malo. Todo lo contrario, sin estrés no vas a lograr muchas cosas. Si te preocupa el estrés, hacer las cosas en tu vida, déjame informarte que muy posiblemente las acabes haciendo hasta que tengas como 50 años. Porque bueno, y posiblemente ni siquiera sean tan impresionante en comparación a una persona que simplemente se estresa y hace las cosas que tiene que hacer para salir adelante. El estrés es necesario, punto final. Pero esta actitud de cierto modo, agarrarlo con más juego, sin volverse flojo, o sea, porque se trata de un equilibrio medio. No quiere ser ni muy flojo que estás aburrido, ni extremadamente estresado de no, no puedo fallar. Y ya que no fallas, o porque tú no quieres fallar, no pruebas cosas buenas, porque no te equivocas. Nadie aprende nada si todo va bien. Y ya que tú estás más dispuesto a hacer más cosas y a fallar porque lo ves como un juego, al tú tener esa actitud, fallas más y aprendes más. Eso sí, tienes que tomarte las cosas en serio y hacerlas seriamente y hacerlas bien. No tengas miedo a fallar, pero si fallas, no lo veas como el fin del mundo, porque el que no falla no aprende. Y tú nunca vas a ser bueno en algo si no fallas, si no te equivocas, porque si no haces eso no vas a aprender. Nunca vas a ser maestro si no eres bueno siendo un buen estudiante, si no eres bueno aprendiendo, quedándote la boca y siendo humilde y aprendiendo. Así es como vas a lograr ser bueno en cualquier cosa. Y, por ejemplo, cuando digo que debe haber un balance, y aquí voy a contar una historia personal. Y yo muchas veces cuando tenía que hacer cosas, yo me sentía horrible por diversas circunstancias que estaban pasando, y me sentía así horrible hasta el punto que dije, güey, sí, el estrés es necesario, pero yo me estoy pasando de pendejo. Simplemente, es muy estúpido esto que me está pasando, o sea, necesito tener más gracia conmigo mismo y perdonarme más mis propios defectos como persona, porque digamos que hubo veces que fallé o que no entrené o que no fui tan consistente como yo esperaba de mí mismo, porque yo soy una persona que tiene estándares muy altos de sí, simplemente yo espero demasiado de mí. Y por no vivir esas expectativas me sentí horrible, me sentí del asco. Y eso, o sea, yo no podía dormir. Y yo sentía que genuinamente tan mal que me sentía, yo me estaba quedando enfermo literalmente. Entonces, y eso es lo que me refiero, que cuando tú estás demasiada puta negatividad encima, que el estrés se te vuelve contraproducente, o sea, ahí ya deja de ser tu amigo y puede ser tu mayor enemigo que se está jodiendo porque no lo tienes bajo control. Entonces, básicamente, si bien debes de siempre empujarte a superar tus límites siempre, si es que realmente te interesa ser demasiado bueno en algo, si no, ok, puedes ser mediocre y ahí no importa tanto empujarse, etcétera, pero bueno, igual deberías, creo que es natural querer mejorar en las cosas que uno hace, ¿no? Ya el nivel de ambición o exigencia que uno tenga de uno mismo ya vaya a ser con cada quien. Pero si tú quieres realmente mejorar en serio, vas a tener que empujar tus límites, vas a tener que ir y exigirte más de ti de lo que tú ahora das, porque la persona que va a poder hacer esa nueva exigencia que tú te quieres autoimponer no eres tú, es alguien distinto. Así que sí, siempre debe tenerse ese control mientras se busca empujarse, porque si no empujas sus límites vas a ser siempre mediocre y demás. Y bueno, nuevamente siguiendo con las historias personales, yo soy muy bueno en una profesión y soy tan bueno en ella que a mí, graduados de universidad, profesores que en su carrera ellos no enseñan esa materia tal cual, pero sí es parte del currículum de la carrera donde ellos profesan esa profesión, me han pedido a mí consejo de, oye, tú tienes más experiencia en publicidad que yo, ¿qué crees que debería yo hacer aquí? Y he sido, wow, ¿qué? Esta persona me está pidiendo a mí consejo. Y es porque simplemente le puse más empeño en ser bueno en esa profesión que esa gente. Yo he leído muy pocos libros de publicidad, soy sincero.
yo aprendí en base a hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí y voy a ser sincero aquí, me hablaron 1000 veces más del Imperio Romano a mí y de Genghis Khan, literalmente, que de cómo hacer buenos headlines. ¿Por qué? Porque me dijeron, mira, los fundamentos de la persuasión, de hacer las cosas bien, ya los tienes. Yo te los di. Está en lo básico. Lo que te va a impedir que tú lleves tu negocio al siguiente nivel es que hagas las cosas. Porque yo te puedo dar toda la teoría del mundo. Si no tienes la valentía de hacer las cosas y de esforzarte y de empujar tus límites, no te va a servir de nada. Hay gente que tiene 10 años de experiencia, entre muchas comillas, pero realmente solo tiene un año de experiencia, que un año se empujó y se volvió algo bueno. Pero un año de experiencia lo tiene en 10 versus si tú simplemente te olvidas de hacerlo como una ciencia gay y simplemente te enfocas en hacerlo bien y en ir y fallar y hacerlo con pies en el piso, haciendo las cosas a través de la práctica, tú vas a superarlos, simplemente. Y bueno, la prueba de eso es que un profesor de universidad vino a mí que, bueno, yo no es como que tenga todos los años de experiencia en ese ámbito, tengo buena experiencia, que, bueno, lo que me pasó no se lo piden a cualquiera de su opinión, pero sí, básicamente, si no te estás empujando sin que el estrés, o sea, te sabotee hasta el punto insano de que literalmente no puedes dormir, o sea, para ese tipo de cosas debes tener cierto nivel de gracia contigo. Debes, sin, a no ser que estés en ese punto, pues el estrés no es malo, es tu amigo y debes de abrazarlo porque solo así vas a llegar lejos en lo que tú te quieres proponer. O sea, el que no se equivoca no aprende. Es así de simple. Pero al final importa que metas las horas simplemente, ¿no? Y sí, debes siempre estar probando cosas nuevas, etcétera, y no tener miedo de equivocarte, porque si tú no te equivocas, no vas a aprender. Eso sí es simple. ¿Y por qué es importante saber todo esto de la neuroplasticidad? Porque eventualmente tú serás viejo. Y yo aquí hablo en experiencia personal. Yo porque estoy aprendiendo idiomas, ¿no? Yo estoy aprendiendo francés actualmente y luego de eso planeo aprender alemán, italiano y muy posiblemente hebreo y árabe. Es algo muy estúpido ese punto. Pero, e italiano. O sea, es algo muy tonto, pero ¿por qué es, digámoslo, un hobby mío? Porque yo sé que voy a llegar a un punto en el que yo simplemente no voy a poder aprenderlos, porque voy a estar demasiado viejo. O sea, mi cerebro no va a dar, mi cerebro no va a poder aprender todas esas cosas, todas esas profesiones que yo necesito aprender. Pero simplemente voy a ser demasiado viejo y no voy a dar lo que necesito como para eso. Es así de simple. Y eso es una forma útil de sacarle provecho a un hobby inocente que de otro modo sería algo útil, pero una pérdida de tiempo. Y básicamente tengan en cuenta cómo es que funciona este fenómeno de la neuroplasticidad, tengan en cuenta cómo funciona el estrés, porque a ver, el estrés o te puede romper o puede ser tu amigo. De la forma en la que tú lo veas, tienes razón. Y algo tan importante, el estrés, para que no te cause problemas de salud, debes de saber ponerle un alto, porque si no le pones un alto, si no tienes un periodo de aquí paro, aquí me relajo. En mi caso, yo lo que hago es, me estreso el día, lo que tenga que hacer por mis metas, y cuando tengo que dormir o tengo que hacer tal cosa como jugar o hacer cualquier cosa, ahí paro el estrés. Aunque ahora que lo pienses, es más que nada cuando duermo, porque ni siquiera cuando juego videojuegos me considero desestresado, porque, y aquí soy yo siendo muy nerd, es que hasta cosas como jugar videojuegos implican un gasto energético de calorías, que las calorías son la fuente de energía que le permite a los humanos siquiera estar vivos, que es lo que obtenemos de la comida. Entonces, teniendo esas cosas, yo ni siquiera sé si considerar eso un descanso. Pero bueno, supongo que sí lo será ya que técnicamente bajan los niveles de cortisol en la sangre.
Pero bueno, cuando yo hago ese tipo de actividades, soy muy consciente para ponerle un botón de apagado a mis niveles de estrés y que así luego no me causa enfermedades. Y que, bueno, ya me ha pasado eso. Yo muchas veces he estado a punto de quedarme literalmente sin voz, no quizás permanentemente. Bueno, si seguía empujándome con el estrés y no le ponía un punto alto, sí, hubiera sido permanentemente prácticamente. Pero sí, o sea, imagínate que yo tenía que hacer una conferencia de negocios y me estaba cortando la puta voz en plena llamada por el estrés. O sea, no, no, hombre, no, no es normal, o sea, no está bien ser así. Y esos son fenómenos reales que te van a pasar cuando la felicidad no está en tu vida, cuando ese negatividad, estrés es demasiado del modo que no tienes puta gracia contigo, no dices, ok, fallé o bla, 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 o lo que sea. Ese tipo de problemas sí te los puede causar el estrés y de primera mano lo digo, porque a mí me ha pasado. Entonces debes tener cuidado en tener un momento de apagado. A mí no me gusta tenerlo, pero lo hago simplemente por salud, porque no me quiero morir. Y bueno, es muy importante tener ese tipo de cosas en cuenta. Así que bueno, en esto concluye esta segunda parte de este podcast. Pasamos a la siguiente. Espero que les haya gustado esta parte. La tercera parte de este podcast va a ser hablando de la nostalgia y la etapa de la vida. Porque hay un problema que mucha gente comete. Tristemente lo cometen. Y bueno, como casi todo lo que hablo en este podcast, tú y todos los que están oyendo esto van a saber gente que encaja con ese estereotipo. Van a pensar, ah, sí, la persona tal está, sí, mi primo, sí, el tío, sí, persona tal, sí, o sea, no se puede decir que lo que yo digo no ocurre, porque ocurre todo el tiempo. Y esa es una de las cosas más bellas del ser humano. También una de las más trágicas quizás que no cambiamos, o sea, cosas que se dijeron hace 100 años siguen aplicando. Bueno, no por nada, una de las frases de mis favoritas es que, bueno, ¿para qué escribes tu puto libro de psicología? Si todo ya lo dijeron los griegos hace millones de años. Es una exageración esa frase, claro que sí. Es para hacer enojar, sí, lo es. Pero bueno, a mí de broma me gusta repetirla porque es una exageración, pero me da gracia porque en buena parte sí es verdad. O sea, cosas que se dijeron hace millones de años, no, no millones, miles de años, cosas que se hicieron hace miles de años siguen aplicando a nosotros a día de hoy. Y bueno, hoy hablaremos del estereotipo del tipo caduco, el tipo este que vive en el puto pasado. Todos lo conocemos, que es el tipo este que en la universidad jugaba al americano o jugaba al tenis o a cualquier deporte y todo el puto tiempo está cuando yo jugaba, ah, cuando yo jugaba y cuando, ay, güey, cuando yo era chat. Y no se trata de que simplemente tengan una nostalgia natural, que les guste el pasado, etcétera. No, no es solo eso lo que hacen. Simplemente es que se la viven en el pasado y viven en puta nostalgia. Viven en, es que yo era tal, ¿no? Y eso está mal, o sea, es una actitud de mierda que no te deja avanzar, o sea, debes, sí, o sea, te encanta el pasado, qué bueno, a mí también me encanta cosas que he hecho en el pasado, estoy muy orgulloso de cosas que yo he hecho, pero no voy a vivir en él porque tengo un futuro por el que vivir, yo tengo mucho por lo que vivir, yo tengo muchos amigos a los que ayudar, yo tengo cosas por las que vivir, por las que progresar y por las que tratar de vivir bien, o sea, yo tengo mucho que hacer como para pasármela viviendo en el pasado, tengo demasiado que crear y sí. Es patético ser así, vivirse en el pasado. Ay, güey, cuando yo tenía 16 y no era un fracasado. No, eras un fracasado, tenías 16 años. O sea, ¿qué puta mierda te van a decir ahí? Ay, güey, cuando no me dijeron tal mamada o ay, güey.
antes de que don pendejo hiciera tal pendejada. O sea, güey, es patética esa actitud. Nadie la respeta. Y yo creo que la gente que tiene ese tipo de actitudes, en buena parte, ni siquiera se respetan a sí mismos o tienen serios problemas de autoestima. Y sí, ahorita estoy poniendo ejemplos que estereotípicos, pero todo el mundo los identifica, pero ¿qué pasa del tipo que dice, cuando yo tenía un negocio? O sea, no es simplemente, yo jugaba americano en el universitario y me iba muy bien en la universidad y la vida fue una vida. No, no solo eso, es situaciones de todo el tiempo, situaciones económicas de todo tipo. O sea, no es algo tan limitado como pudiera parecerlo. Y sinceramente, la razón por la cual es patético es porque simplemente no vas a poder nunca volver a esos momentos. Esos momentos ya no existen, no existen. Eso que tanto anhelas, no existe, ya pasó. Muévete con tu vida, porque esa es la única forma a la que tú te puedes liberar de esa condición de mierda. O sea, porque yo conozco varias personas, son muy famosas, así que no voy a mencionar su nombre, pero, y posiblemente esté viendo este video, pero viven en el pasado, viven, cuánto antes de que pasaba esto. Y yo, o sea, yo no sé por qué son así, cuando ni ellos mismos son felices con ese pensamiento de mierda. O sea, son miserables, se la viven pensando todo el rato en, es que tal cosa, o sea, yo no sé cómo aguantan vivir así. Hay una canción que a mí me gusta mucho, le dice, yo me he olvidado de dónde vengo porque sé para dónde voy. Dice, es la única cura, esa situación. Y esa es una gran lección. Olvídate de lo que te pasó. Sí, a lo mejor te hicieron algo. Sí, a lo mejor tal cosa. Pero tú siempre debes estar en vivir bien, en tener un buen futuro, en tener una vida digna, en estar bien, en que tus seres queridos vivan bien y en que tengas una vida que valga la pena vivirla. Y bueno, sí, mencioné el ejemplo de esta canción que a mí me gusta mucho. Me olvido de dónde vengo porque sé para dónde voy. Eso es algo que le pasa a mucha gente. A mí me pasa, a todo mundo le pasa realmente, solo que a unos en menor medida que a otros, porque muchas veces cuando tú olvidas cosas, eventos traumáticos que te pasaron, así cosas horribles, ¿no? Es muchas veces simplemente tu subconsciente está haciéndote olvidar eso. O sea, deja de estar en tu mente presente y pasa al subconsciente para que se olvide, porque simplemente son memorias que están hechas para superarse, para dejarse en el olvido, para que no vuelvan a pasar, para que te olvides de ellas y sigas con tu vida. Y por eso es que el psicoanálisis de Freud a mí me parece una mierda, porque juega mucho con ese tipo de aspectos. Y, y la gente que sepa de hipnosis me podrá dar la razón con esto que voy a decir. Una de las partes muy peligrosas de la hipnosis es que cuando te hacen hipnosis y juegan con tu subconsciente, estás accediendo a esas puertas que ya están cerradas o que tú no tienes acceso a ellas mediante tu mente consciente. Y por eso, bueno, la hipnosis y el psicoanálisis, mayormente yo me opongo a ellas porque son muy peligrosas en manos de gente que no sepa lo que puta mierda está haciendo o en manos de gente ignorada. O sea, cuando alguien te hace hipnosis, literalmente estás totalmente sumiso ante esa persona, ante todo, absolutamente todo lo que diga, todo lo que haga, absolutamente todo. Si de tú como persona, si alguno de estos problemas que estoy mencionando resuena contigo, reconoce lo que pasa, reconoce que la única cura para seguir adelante con tu vida es, olvídate de esa mierda, o sea, aprende lo que tengas que aprender, asimila lo que tengas que asimilar de todo eso, pero sigue con tu vida, no te estanques. Si es necesario, olvídalo. Pero nadie, nada, ningún puto mal recuerdo debe impedirte avanzar y vivir bien. Siempre debe ser ese el foco de tu vida, vivir bien. ¿O quieres vivir mal? Nadie quiere vivir mal. Así que bueno, este fue el final este fue el final de este último fragmento del podcast. Espero que les haya gustado. Y bueno, si les gustó, síganme, den like, compártanlo. En los próximos días estaré haciendo bastantes pruebas con el contenido y demás. Nos vemos en la próxima. Chao.